Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Vamos a hablar de un balance al cierre económico para este año desde la perspectiva de gobierno y también de economistas y también sectores importantes, como es el caso del sector exportador. Sobre todo, vamos a también aprovechar la presencia de ellos para hablar de las expectativas de crecimiento económico que tenemos. Con un, digamos, 4.2% de déficit fiscal para cerrar el año 2013, el gobierno se atribuye un nuevo logro en materia económica, justificable no solo por el gasto corriente, sino también con la inversión realizada en programas sociales. Esta mañana, desde luego, vamos a hablar sobre estos temas, ya que las cifras son mayores a la proyección de un 2.7% al que el Ejecutivo se comprometió, por cierto, el año pasado, y que la oposición ha criticado reiteradamente, argumentando un gasto excesivo. No obstante, el gobierno habla de una buena herencia para la nueva administración, con una serie de proyectos listos para ejecutarse, con los que se espera una inversión alrededor de los 2.500 millones de dólares. Bueno, para hacer un análisis de cómo cierra el estado actual de la economía, vamos a precisamente conversar esta mañana con el señor ministro de Economía, Armando Flores, que nos acompaña acá en nuestros estudios. Tenemos un crecimiento bajo comparado con América Latina. En realidad, América Latina y el mundo está pasando por un periodo de bajo crecimiento. De hecho, el crecimiento económico de El Salvador casi que anda por el promedio mundial. Centroamérica, entre enero y septiembre de 2013, las exportaciones centroamericanas decrecieron, menos 1.3. En lugar de crecer positivamente, las exportaciones de Centroamérica crecieron negativamente, menos 1.3. En América Latina, el último dato publicado es que las exportaciones en el 2013 van a crecer 0.2%. América Latina, 0.2%. Cuando en El Salvador las exportaciones están en un ritmo de crecimiento del 4%. En materia de exportaciones, vean ustedes, ahí está, hemos dado un salto entre el 2009, que eran 3.866 millones, prácticamente con una proyección al 2013 de, ojalá que lleguemos a los 5.600 millones. La buena noticia es que en este gobierno, y sobre todo en el último año y medio, viene activándose un crecimiento del empleo en el país. De hecho, en el último año, el empleo está creciendo a ritmo de 5%, todavía es bajo, pero es un crecimiento interesante, y no es empleo en el sector público, 75-80% en el sector privado. Estos 98.223 empleos ya supera los empleos formales que crearon juntos los dos gobiernos anteriores. Los dos gobiernos anteriores fueron incapaces de crear más empleo juntos que este gobierno. Que El Salvador tiene una situación que yo creo que la tenemos hace un tiempo, positiva, de estabilidad en los precios. Estabilidad en los precios. El Salvador sigue teniendo la inflación más baja de América Latina. Nuestro principal mercado, en ese entonces nosotros exportábamos más del 50% a Estados Unidos. Entonces, al tener una crisis de Estados Unidos, indiscutiblemente nos afectó a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son esos motores que, de acuerdo a ustedes, deben de ser activados? Mira, yo quería hacer referencia también qué pasó con un nuevo gobierno. Eso hay que verlo y es una cosa muy clara, que los 3 primeros años, prácticamente los 3 años y medio iniciales del gobierno, no hubo un diálogo sincero y una apuesta entre el sector público y privado en el crecimiento del país. Al contrario, hubo muchos problemas, hubo muchos ataques, mucha diferencia, mucho distanciamiento. Esto ha cambiado, ¿verdad? Esto ha cambiado y ya vemos nosotros, por ejemplo, como decía don Armando, una nueva relación entre el sector público y el sector privado. En ese sentido, las condiciones de las relaciones, por lo menos a nivel de empresa privada y ministros, ha cambiado. Ha cambiado, lo que nos permite hacer mejores análisis, hacer mejor diagnóstico, iniciar establecer una estrategia por sectores. A mí me parece sumamente interesante que el ministro, en ese discurso que dio en el marco de la entrega de premios de Coexport, nos explicaba que se ha roto una tendencia negativa
en la balanza comercial con Centroamérica. En el 2009, que nos pega la crisis, anduvimos en menos 114 millones de dólares negativos. O sea, el país le compraba más a Centroamérica de lo que le vendía. Vamos en un camino lento de recuperación, pero que hay tendencias muy positivas. Fíjate que la exportación de servicios ya representa casi el 20% de las exportaciones totales del país. Y ahí estamos hablando en viajes, en transporte y en comunicaciones. Viajes representa el 70%. Hablemos de viajes aéreos. Hablando de cosas prácticas, nosotros sabemos perfectamente que una cosa práctica que afecta mucho la capacidad productiva de nuestras empresas es el costo de la energía. Y también el costo de la energía genera malestar entre la población. Hay que decirlo muy francamente, tenemos una tarifa eléctrica que es de las más bajas en Centroamérica. Antes y décadas atrás, en lugar de pensar en cómo establecer una matriz energética más limpia, más barata, se hacía lo fácil, y es abrir las puertas para la generación a base de petróleo. Hablando de petróleo. En la medida en que el petróleo está caro como está caro, eso afecta los costos de la energía en El Salvador. Esta dependencia del 50% del petróleo en el 2018 va a bajar al 14%. Es impresionante. Va a bajar del 50% al 14% la dependencia del petróleo. ¿Por qué? Porque el gobierno, siguiendo la política de energía, está fomentando nuevas fuentes de energía, por ejemplo, energía renovable, energía solar y eólica. Ahora estamos en el momento clave de decir, El Salvador está listo para que a partir del 2014 empiece a instalarse esta nueva inversión, que no solo es positiva como inversión nueva, sino que es positivo porque va a traer un abaratamiento del costo de energía. Este análisis de incremento en el número de empleo, nuevos aspectos relacionados con inversiones, de ese discurso yo no lo escucho. No escucho en el análisis de la NEP, y tiene razón el televidente de escribirlo. Es que tiene toda la razón, es que no lo vas a escuchar porque no es la conducta, porque no es la intención de reconocerle, pero ni un centímetro de logros al gobierno, porque detrás el temor de la NEP es que se pueda reelegir el FMLN, y el FMLN en el sector privado todavía lo ven con un sentido de desconfianza. Y hubo intención de romper la institucionalidad del país, hubo intención de romper la independencia de los poderes del Estado, hubo intención de tomarse de toda la institucionalidad del país, y rompiendo muchas veces, poniendo en riesgo la democracia del país. Esto hizo perder tiempo. Esto hizo perder tiempo a la nación, hizo perder tiempo al empresariado, hizo perder tiempo aún al mismo gobierno. Entonces, hubieron 3 años muy críticos. ¿Qué puedes decir tú de un gobierno que te sacó de todas las institucionalidades, que te quitó todos los representantes de la institucionalidad? Hubo un ambiente muy negativo durante 3 años y medio. Las cosas han cambiado. Hay mucha crítica sobre el tema de la puesta en marcha de obras como por ejemplo el Citrán, algunos proyectos como por ejemplo la construcción de los pasos a desnivel, el recarpeteo en la Troncal del Norte, hoy en una actividad pico, económicamente hablando, como es Navidad, como impacta eso, pero Carlos Federico quería un poco... Sí, pero no es discrepar negativamente con mi amigo Pablo. Es sencillamente plantear una hipótesis en un sentido diferente. El sector empresarial debe de entender entonces que si ese es un reconocimiento que le va a otorgar a la fuerza política de izquierda en el país, entonces vamos a entrar ya a un diálogo maduro, en donde lo que se discute en cada elección no es el cambio de sistema, sino que es quién maneja mejor el sistema, quién conduce mejor la administración pública y quién genera mejores calidades de vida para la población. La vocería principal de la NEP es una vocería antigobierno, eso hay que decirlo francamente. A los voceros principales de la NEP no les gusta este gobierno, no le reconocen nada a este gobierno, y es una pena, porque ahí están los datos. Don Pablo ha hablado muy bien de cómo hemos trabajado juntos. Ahí me alegra mucho. A veces, colocándose un poco desde una esquina, pretendo, en este caso desde algunos empresarios, no es el caso de don Pablo por supuesto,
digamos, no se sacan la camisa política y eso afecta este diálogo fluido. Estas cosas buenas de trabajo conjunto no son buenas noticias. En el país hay gente que no quiere estas noticias y hay gente que no quiere reconocer estos avances. Resulta que El Salvador es el país con menor crecimiento económico en toda América Latina, pero resulta ser que ahora en la reducción de la desigualdad, producto de la inversión social que ha hecho este gobierno, se ha logrado colocar por encima o por debajo, en ese sentido, de la desigualdad latinoamericana. Y en Centroamérica es el país menos desigual. Lo importante es crecer o lo importante es distribuir. Es importante ambas cosas, pero este país ha crecido a tasas hasta del 6% con desigualdades de las más altas de la región. Claro. ¿Qué piensan ustedes, y les hago la pregunta a los tres, qué piensan sobre estas obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y que de alguna manera están siendo seriamente cuestionadas por algunos sectores del comercio, la industria, sobre todo por el impacto, digamos, que estas tienen en el tema de... Yo creo que toda obra de infraestructura, independientemente del momento en que se hace, es algo bueno para un país. Yo creo que es positivo que el país esté avanzando en este proceso de modernización de carreteras y de desarrollar otras obras de infraestructura que necesitamos. Está claro que eso genera malestar, son malestares temporales. Y uno siempre, cuando va a otras ciudades, en otros países, siempre se encuentra con obras. Mira, en 20 años de gobiernos de Arena, con todo respeto, nos enseñó Arena a hacer eso. Arena lanzaba sus proyectos de inversión en infraestructura antes de las elecciones. Y eso es legítimo aquí y en cualquier parte del mundo. Yo te voy a hacer una premonición. Si las obras de infraestructura que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, que incluyen el CITRAMS y el SUBE, son exitosas, el FMLN en la elección de febrero va a sacar la mayor votación. Yo te garantizo que una vez que estén terminadas las obras, la gente se va a dar cuenta que está en una ciudad nueva, ¿verdad? Que la conectividad ha mejorado, que los tiempos son más adecuados, que sus vehículos ya no entran en hoyos y en baches. Y no era eso lo que le criticaban a Gerson Martínez al inicio del gobierno, pues. ¿Está usted satisfecho con el cambio? Ya te voy a dar la fuente. Ya viste el Twitter ahí, ¿verdad? ¿Está de acuerdo usted con el cambio que hubo con la aplicación del subsidio al gas licuado? Ya okay. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Entonces, te voy a dar datos. Por eso decía, ¿cuál es tu fuente? Porque nosotros tenemos encuestas que estamos corriendo y que nos muestran bastante aceptación de la población por el cambio que se ha introducido. ¿Por qué? En el pasado el subsidio era a la oferta, a las empresas gaseras, y eso favorecía el contrabando, eso favorecía el despilfarro. En el presente es a la demanda, a los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que lo necesitan. Ernesto, no puede ser que, por ejemplo, una familia que tiene mucho dinero en El Salvador tenga subsidio al gas cuando el subsidio es para la gente que más lo necesita. Estamos hablando de 1.300.000 familias. Es casi el 75% de los hogares de El Salvador que tienen subsidio al gas. Casi 75-80%. Pero hay insatisfacción, porque hay mucha gente que se ha quedado si vos lees el diario de hoy, claro que tenés esa opinión, pero la gente mayoritariamente, te digo porque yo estoy corriendo encuestas sobre esto, la gente mayoritariamente está contenta con esta forma de pago, está contenta porque ha significado ahorro en las finanzas de la economía familiar, 31 millones en lo que va del año. Estamos de acuerdo. Y segundo, ahorro en el presupuesto nacional. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.